noches, así comienza la semana. Importante alcalde del PNP le tira con todo al gobernador y a la comisionada residente. Escuchó bien. Este asegura que no va a votar por ninguno de los dos, de darse una primaria entre ambos. Y llega la hora cero para el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Queda configurado el jurado y el juicio comienza esta semana. Y se registra la segunda quiebra bancaria más grande en la historia de Estados Unidos. Mientras en Puerto Rico aseguran que la banca local está sólida. Con esto y más, comenzamos a jugar pelota dura. Muy buenas noches y bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Me acompañan hoy la licenciada Anibel Sloan y también la compañera Denise Pérez, periodista y reportera y editora en jefe de Noticiero. Todo lo que tú quieras. Buenas noches y bienvenidas a ambas. Buenas noches, Sidmarí. Buenas noches al jefe. Buenas noches a todo Puerto Rico. Buenas noches, Sidmarí. Buenas noches, Denise. Buenas noches, Puerto Rico. Y buenas noches a nuestro querido jefe y adorado Ferdinand. Sí. Aquí estamos todos jugando pelota dura. Claro que sí. Bueno, estábamos hablando al principio sobre lo que se dio durante el día de hoy en el inicio de, no del juicio, pero de la selección del jurado en el caso del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Pero antes de comenzar con nuestro panel, quiero que veamos, Margarita fue a la calle y quiso tomar el pulso de lo que alguna gente, sobre todo aquí en el municipio de Guaynabo, piensan sobre esto en estos momentos. Vamos a escuchar lo que Margarita hizo en horas de la mañana y luego regresamos. Muy bien. ¿Usted cree en su inocencia o usted cree que hay evidencia? No quiero comentarle eso. Es que ya yo tengo una decisión basada. ¿Qué es cuál? Y hay bastante evidencia. Los políticos se manejan a su manera y pues todos sabemos que sea inocente o sea culpable, siempre se van a remitir a que son inocentes, así que pues lo que digan las pruebas. Todo el mundo puso la confianza de ellos en él y nos defraudó a todos, pero lamentablemente no pensábamos nunca, jamás ni nunca pensábamos que ese hombre iba a actuar así. Creía que era otro tipo de alcalde. ¿Te ha sorprendido todavía? Sí, todavía. ¿Usted cree en su inocencia o no? Difícil. ¿Siente que el exalcalde defraudó, les mintió, engañó al pueblo? Me entiendo que sí, porque si fue elegido, la gente estaba confiando en él y les falló. Bueno, ahora le damos la bienvenida a nuestro panel del día de hoy. Se encuentra con nosotros el licenciado Ernie Cabán, ex fiscal, y el licenciado Joaquín Monserrate, también ex fiscal federal. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué les pareció a ustedes en términos de lo que ocurrió hoy en el tribunal? Sabemos que muchas personas anticipan que sea un caso difícil para la defensa de Ángel Pérez, demostrar que el exalcalde no recibió esa serie de sobornos o donativos ilegales. Pero en términos de lo que se vio hoy en el tribunal en la selección del jurado, ¿era anticipable? Bueno, me sorprendió la velocidad con que se seleccionó ese jurado. Un jurado que es seleccionado con tan poco tiempo, no le da tiempo a la defensa a averiguar quiénes son. Porque los fiscales siempre están allí, conocen los jurados, saben quiénes son. Y el abogado de defensa, eso viene en unas listas con unos nombres. Y no te permite, como en la Corte Estatal, que tú vas y preguntas jurado por jurado. En el sistema federal no es así. O sea, es que no es así en el sistema federal, así que no debe sorprendernos que haya ocurrido tan rápido. Un papel con el nombre de la persona y dice Arecibo, Cagua, Ponce, donde sea, y le puedes preguntar, o le preguntan el lugar de trabajo. Pero usted está diciendo que le sorprendió la rapidez con la que se seleccionó el jurado en el día de hoy, pero a la vez me dice que eso es así en el Tribunal Federal. Con frecuencia así, ciertos jueces. No todos los jueces. El juez Futé, por ejemplo, se seleccionaba el jurado como si fuera a hacer un cuadro caballo. Pero ¿cuáles son los criterios para elegirlo? Porque si no puede ser el nombre y la dirección, o bueno, tiene que tener un criterio ahí un poquito más profundo. Tienes el nombre, le preguntas en qué trabaja, claro, si ha tenido experiencia como jurado, cuál ha sido el resultado, no te permiten si absolvió o no, pero la pregunta acaba que lo averigues, porque si has tenido veredictos distintos y si han sido consistentes, porque consistente es
que son todos culpables. ¿Eso es bueno para la defensa o bueno para la fiscalía? Malo para la defensa. Enicabán. Pienso lo mismo. Bueno, a mí no me sorprende con la rapidez que se escogió el jurado, porque en lo federal siempre es así, contrario al foro estatal, como indica el compañero, que puede tardar semanas en escoger un jurado. Ahora, la composición del jurado que quedó. Quedaron 9 mujeres, 3 hombres en el jurado, de edades de mayores de 40 años. ¿Qué significa eso para el acusado? ¿Mayores o no mayores de 40 años? Mayores de 40 años, residentes en la isla, ninguno en el área metropolitana. A mí me parece que era un jurado más favorable para Ángel Pérez, un jurado más liberal del área metropolitana. Los jurados de la isla pues son más conservadores, la mujer tiende a ser más estructurada, más disciplinada, va a esperar más corrección en los actos de las personas. Así que me parece que la composición, el perfil del jurado en términos generales favorece a la fiscalía. Vamos a reconocer a la licenciada Sonia Torres, exfiscal federal, que ya está con nosotros también. Y me gustaría saber su opinión sobre lo que habíamos comentado al principio, sobre los eventos que se dieron el día de hoy, la selección del jurado. En cuanto a la rapidez del jurado, no me sorprende porque el sistema a nivel federal es bastante estructurado, es el juez es que hace la pregunta o el voir dire, o sea, no son los abogados, eso lo que permite que sea mucho más organizado el proceso. Eso no me sorprende. En cuanto a la composición del jurado, hay todas estas teorías y tienen mucho que ver cómo percibimos si es una mujer, la edad, son muchos estos stereotypes que tenemos. Estereotipos. Estereotipos, gracias, en ese contexto. Pero sí, como regla general, a través de los años, el jurado de mayor edad tiende a ser más conservador, los jurados más jóvenes tienden a ser más liberales. Yo creo que en una etapa donde hay tanto internet y la gente lee tanto, creo que es bueno para la defensa un jurado joven. ¿Por qué? Porque los jurados jóvenes tienden a ven todas estas series de televisión, Law and Order, oyen todos estos programas en las noticias y son mucho más escépticos. Licenciada. Escéptico con el gobierno. No hay esta idea que el gobierno siempre lo hace bien. Yo creo que en la medida que sea un jurado joven, y nuevamente no quiero caer en estereotipos, pero siendo mujer, y si son mujeres, creo que eso favorece a la defensa porque tiendemos a ser un poco más organizados. Yo quería preguntarle con relación a los testigos. Los testigos principales, todos los entendíamos, Oscar Santamaría, etcétera, y todos los otros corruptos que formaron parte de este esquema. Pero los potenciales, que la primera es la esposa del alcalde de Guaynabo, Lisa Fernández, y además de eso, no puede otros declarar contra el marido. Por eso, esa es mi pregunta, porque está el issue del consensus del esposo, etcétera, pero además de eso están todos los otros alcaldes que ya se declararon culpables y que están como potenciales testigos en el caso de Ángel Pérez. ¿Qué le parece esos potenciales? Principalmente el de la esposa. Wow, no lo sabía, no había escuchado. Es la primera que se anunció como potencial adicional. Yo quiero añadir algo ahí antes de que la licenciada comente al respecto, y también tenemos una respuesta al respecto del licenciado Osvaldo Carlos, pero me parece que en un principio se habló de un listado de posibles testigos, pero después hubo una aclaración en el tribunal donde se dijo que el listado de esas personas, ese segundo listado, era de personas que podrían ser mencionadas en el juicio. Así que hay una diferencia entre lo que es el listado de posibles testigos y el listado de personas que podrían ser mencionadas en el juicio, y en ese segundo listado es el que está la esposa de Ángel Pérez y el vicealcalde del municipio de San Juan. Sí, yo quería preguntarles, esto es un caso de lo que llamamos de alto perfil y que sabemos que ya en la prensa se ha dilucidado en extenso. ¿Ustedes entienden, se ha emitido ya antes de empezar el juicio una orden de mordaza? ¿Se va a emitir? Porque realmente el leer, ¿verdad?, la prensa, escuchar las noticias, pues eso influye en la mente de cualquier jurado. Pero todos los casos son así. Si se pudo ver el caso de Watergate, pues eso, tú sabes, eso estaba todos los días en todos los periódicos, en toda la televisión. Y el jurado pues tiene que saber de qué se trata el caso. Ahora, yo quería hacer un comentario
sobre el hecho de que han mencionado distintas personas. El hecho de que las mencionen no quiere decir que son testigos, porque el único que está siendo juzgado es el señor Ángel Pérez. Y no pueden traer ahí a un testigo porque era alcalde y se declaró culpable para que esa culpabilidad de ese alcalde recaiga sobre el señor Ángel Pérez. Y eso es muy importante porque podría ocasionar, si el fiscal se atreve a hacer algo así, ocasionar lo que llamamos un mistrial. Pero aunque demuestre un patrón que certifica las alegaciones de Oscar Santamaría que dieron pie a todo lo demás. No, para reforzar lo que dice Santamaría, no. Ahora, lo que usted ha dicho ahí, si es que hay un patrón y esa gente estaba presente cuando se hacían una serie de actos que puedan ser parte de una conspiración, y eso sería mortal. Tendrían que ser testigos, perdóneme, tendrían que ser testigos presenciales de alguna que avale la teoría de la fiscalía. Lo que han dicho es que son testigos que pueden ser mencionados. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? A mí, al hecho de que con toda probabilidad tendremos a Oscar Santamaría hablando de esquemas de corrupción que cometió con los testigos que han sido mencionados, pero no están incluidos como testigos. Por primera vez. Exacto. Eso es algo que pudiera ocurrir y es lo que me da a entender a mí el señalamiento de personas convictas por el mismo esquema que estén como potenciales testigos, que significa que serán mencionados. ¿Por quién? Por el elemento común, el denominador común. Oscar Santamaría es anticipable. ¿Cuál es la diferencia, licenciada, entre lo que es el listado de posibles testigos, que es lo que hemos estado hablando, y lo que es el listado de personas que podrían ser mencionadas en el juicio? Es clave. Primero, es que la idea de darle nombres al jurado es para que si hay algún jurado que conozca a estas personas, levante la mano. En esencia, ese es el propósito. Si alguien tiene una relación con un testigo, un potencial testigo, o aún con testigos que se mencionen. Esa es la idea de dar la lista. No tiene otro propósito que simplemente para que el jurado diga yo conozco a fulanito o conozco a sutanito. Ese es el propósito en esta etapa. Ok, así que eso quiere decir... Para cliriar. Pero no puede ser que Juan Pérez, alcalde de Jayuya, ejemplo, eso, por supuesto, se declaró culpable y el testigo era Santamaría, y eso que ayude a inculpar a Ángel, eso no es permitido. Nicamán, rápido, si puede decirme, el dinero, como se ha dicho que Ángel Pérez está diciendo que el dinero era para la campaña, pero no lo reportó, eso es un delito a nivel estatal, y podrían, si él sale culpable, podrían a él aquí a nivel estatal llevarle un caso sobre eso por no haber reportado o es un pam como veo que dice Joaquín Monserrate. Conlleva pena, no un procesamiento criminal. Pero el hecho de que la defensa haya anticipado que se trata de un donativo político, pues obviamente va a ser cuestionado por la Fiscalía. ¿Por qué? Porque se dio de manera secreta, se dio de manera personal, se dio de manera en efectivo, no se reportó en la comisión el comisionado electoral, se dio de manera recurrente, que esto no es un olvido, sino que recurrentemente estaba ocurriendo lo mismo. Y por otro lado, la pregunta final: ¿qué motivación podría tener Oscar Santamaría para dar un donativo político en esas circunstancias? Y bueno, se nos acaba el tiempo. Ya estaremos discutiendo más el tema durante esta semana y la próxima semana, porque obviamente el juicio comienza ya esta semana, el jueves comienza el juicio, así que estaremos conversando nuevamente sobre esto durante los próximos días. Gracias por acompañarnos. Gracias. Pasamos con Kimberly. Gracias, sí, de esto pica y se extiende. Definitivamente esta semana arranca el desfile de pruebas y le estaremos brindando todos los detalles, así que usted pendiente. Y más adelante, un reconocido alcalde del PNP llega sin pelos en la lengua tras las controversiales expresiones que realizó alegando no sentirse representado ni por el gobernador ni por la comisionada residente. Ay, ay, ay. Usted se siente identificado y analizamos la posible apertura del carril en el puente atirantado. No se vaya, que Jugando Pelota Dura apenas comienza.
Y ya estamos de regreso en Jugando Pelota Dura y me acompaña en este momento el alcalde de San Sebastián, el alcalde Javier Jiménez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, a ustedes por la invitación. Y también aprovecho para reconocer el panel que tenemos, nuestro panel político, el Jorge Colbert, quien es el subcomisionado electoral del PPD y ex secretario de Asuntos Públicos, el licenciado Carlos Mercader, exdirector de PRAFA y analista, y el licenciado Hugo Rodríguez, quien es ex candidato a la comisaría residente por el Partido Independentista Puertorriqueño. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con el alcalde de San Sebastián. Obviamente usted hizo unas expresiones sumamente controversiales. En la política no pasa nada por casualidad, así que mi pregunta es ¿por qué las hizo? Usted dice, entre otras cosas, mejor muero de pie que de rodillas, que no va a votar por Pierluisi ni por Jennifer González si se van a una primaria. ¿Por qué? Mira, esa fue una entrevista que me hicieron en una emisora en el área sur, y eso fue el día 3 de marzo, un día antes de la Asamblea General del Partido Nuevo Progresista, y como pregunta obligada cuando me han entrevistado días antes de una asamblea, en casos como este que hay dos posibles contrincantes a la gobernación, preguntaron con quién yo estaba. Yo dije pues con ninguno de los dos. Y dije que ninguno de los dos representaba las convicciones que yo tenía para el pueblo de Puerto Rico y las convicciones referentes a las libertades que debe tener cada ciudadano en Puerto Rico, referente a la experiencia que vivimos nosotros cuando hubo la pandemia. Pero usted se reafirma en esas declaraciones de que si hay una primaria en el PNP, usted no va a votar ni por Jennifer ni por Pedro Pierluisi. Claro que me reafirmo porque... Luego te digo, cuando tú votas por un candidato a gobernador y más de tu partido, ese candidato tiene que representar valores básicos. Hay convicciones que nacen del pensamiento y hay convicciones que nacen del alma. Hoy en día el mundo y Puerto Rico pues se enfrenta a diferentes tipos de planteamientos sobre diferentes issues. Y nosotros como pueblo puertorriqueño nos hemos enfrentado a eso, incluyendo originalmente cuando hubo la pandemia del COVID-19 y todos los decretos que hubo. ¿A usted le interesa la candidatura a la gobernación? ¿Aspirar a la candidatura a la gobernación? Ese es un planteamiento que han hecho. Me han hecho ese planteamiento y me han hecho el planteamiento de... ¿Y cuál es la contestación? Bueno, hice ese planteamiento en una entrevista radial. Si yo me interesara la gobernación, hoy en día me interesara la gobernación o me interesara otra cosa, pues mira, hacía un comunicado de prensa, hacía una conferencia de prensa, pero no fue así, Okay. Pero la pregunta es si a usted en algún momento le interesaría ir a una primaria en la que estuviera Jennifer González y estuviera Pedro Pierluisi. Ese no es el planteamiento hoy en día. Pero esa es la pregunta que bueno, en el futuro nadie sabe las cosas de la vida. Usted está diciendo que podría ser. Bueno, en el futuro ningún político puede predecir el futuro ni puede predecir ninguna el futuro inmediato es Jennifer González o Pedro Pierluisi. Claro, y basado en ese futuro inmediato, yo contesté esa pregunta. Y basado en ese futuro inmediato, ninguno de los dos representa las convicciones que yo tengo como puertorriqueño y como parte... Sí, pero ¿qué va a hacer usted entonces si usted va a estar en la papeleta del Partido Nuevo Progresista? Y usted tiene que avalar los candidatos que tenga el Partido Nuevo Progresista y va a ser, si no va a haber nadie más que los rete, es Jennifer o Pedro Pierluisi el que va a ser el candidato del Partido Nuevo Progresista y si usted no los avala no puede estar en esa papeleta. Bueno, me prefiero no estar en la papeleta que avalar lo que yo por mis convicciones no creo. O sea, que se desafilia del PNP. No, yo soy parte del PNP. El PNP, pero entonces, ¿por dónde va a correr? El PNP es mucho más allá de una figura particular. El PNP es la convicción de miles de puertorriqueños que comenzaron en aquella asamblea que hicieron allá en Levittown, buscando la igualdad con nuestros conciudadanos americanos, peleando por nuestros derechos y libertades civiles. Victoria Ciudadana, Denise. En el pasado usted estuvo con Wanda Vázquez para la candidata a la gobernación. Le pregunto si usted es candidato a ser un nuevo adepto de Proyecto Dignidad, por ejemplo. Pero mira, ese es otro planteamiento, como te lo he dicho. Me han dicho que quiero hacer otro partido estadista. No, estoy hablando de Proyecto Dignidad. Pero todo lo que me han dicho, yo hago un planteamiento que lo hago en una entrevista en el área sur. Y entonces comienza... No, pero ¿cómo va a olvidar? Si de ahí inicia. Lo que usted dijo sabía que iba a causar revuelo, así que lo dijo sabiendo lo que iba a causar. Lo dije porque ustedes me conocen y yo digo lo que siento. No porque sabía que iba a causar revuelo, porque como te digo, lo dije en una emisora en el sur, me hicieron una pregunta. Pero si yo tuviera alguna otra intención, yo hacía un comunicado de prensa, hacía una conferencia de prensa y establecía. ¿Usted es un posible candidato a moverse a Proyecto Dignidad, por ejemplo? Yo no estoy moviendo. ¿Cuáles son esas convicciones que el PNP ya no les da? Que no cumple usted por ejemplo, el comportamiento que hubo con la violación de derechos civiles durante los decretos impuestos en la pandemia. Esa es una. Donde se dividió el pueblo de Puerto Rico, donde se discriminó
por personas por su condición de vacunación. Peor aún, se promovió el que médicos discriminaran con tratamientos por personas por su condición de salud. Así, ese es uno. Y el segundo, el derecho a la vida, que las expresiones del secretario de Justicia en las vistas públicas respaldó el proyecto de Nogales, en el cual ese proyecto era totalmente amplio en cuanto a que un niño pudiera perder la vida en cualquier momento. Dígale al pueblo de Puerto Rico cuándo usted va a tomar su decisión. Yo tomé mi decisión hace tiempo. Yo llevo casi 20 años de alcalde en San Sebastián. Ahí tomé esa decisión. Si va a aspirar o no va a aspirar a una primaria para la gobernación de Puerto Rico. Yo te puedo decir hoy. Al pueblo, o todavía lo tengo en duda o lo descarto completamente. Yo te puedo decir hoy que el planteamiento que hice fue en una entrevista. Como político, yo no descarto nada en la vida. Yo nunca quería estar en la política. Nunca descartas nada. Claro, pero pues, claro, y ni ustedes de la prensa, ustedes de la prensa no descartan nada. Pero por nosotros no votan, por ustedes sí. Pero están en los medios y ustedes no descartan estar hoy en el 4 o otro día en el 2. Eso es parte. Sus dos objeciones son principios básicos de Proyecto Dignidad y hay un planteamiento de que el PNP enojado se va a desbordar en el Proyecto de Dignidad. Por eso es mi pregunta. Esa es tu conclusión. No es mi conclusión. Es el análisis de un montón de gente. Es tu conclusión, pero vuelvo te digo, si yo quisiera hacer el movimiento hoy, te estoy hablando hoy, a un proyecto de dignidad, o crear un partido político, o comenzar una campaña, ya estuviera haciendo estructura. ¿Qué puede pasar en el futuro de campaña? Pues yo no sé qué puede pasar. Se nos acabó el tiempo, pero yo tengo una pregunta que me la contestes sin un párrafo, solamente con un sí o no. Edmundo dijo bien claro que todo aspirante a un puesto electivo en el PNP tiene que firmar una declaración jurada en la que se compromete con el partido a respaldar a los otros candidatos y votar por la palma en las 3 papeletas. Si usted no cumple, no puede ser candidato del PNP. Bueno, eso lo dice Edmundo, que ha visto el PNP como un negocio. Nada más quiero decir. Gracias, alcalde. Después no diga que lo dijo en pelotadura, pero que no lo dijo en radio, pero que en radio no es importante. Yo lo digo donde me entrevistan. Si ustedes me entrevistan en pelotadura, lo he dicho en pelotadura, muchos otros. Pero lo van a sacar del PNP. Pero lo van a sacar de todo. Si no firma el papelito. Yo creo que no, el papelito quizá es para poder aspirar a alguna posición política. Pero como te digo, yo soy parte de este partido, he sido parte de este partido durante toda mi vida y he luchado por las convicciones que han establecido este partido. Ahora que hay unas convicciones que tienen que redefinirse. Hay que redefinirse dentro del partido. No puede mantenerse porque va a chocar con mucha gente. Nos vamos y nos fuimos. Gracias. ¿Nos fuimos ya? Nos fuimos ya, se nos acabó el tiempo. Como decían, ¿te acuerdas aquel programa que decía? No, este programa no se acabó, pero este evento sí. Se acabó. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver lo que dice Carlos Mercader y nuestro grupo de análisis político, pero nos vamos con Kimberly. Adelante, Kimberly. Gracias, Sid. Oiga, o lo cierran o lo abren. ¿Qué pasará con el puente atirantado? Carreteras aún no se pone de acuerdo. Además, se reporta la quiebra bancaria más grande en la historia de los Estados Unidos. ¿Y cómo le afecta a Puerto Rico? Te decimos en Jugando Pelotadura, pero ahora paso contigo, Margarita. Ahora sí, llegó la hora de ganar con la frase que paga. Así que busque lápiz y papel. La segunda parte de la frase es que de las bravas me libra el poder del pueblo. Anótela bien y recuerden estar pendientes a la bóveda de Tele 11 para ganar. Seguimos contigo, Silmarí. Gracias, Margarita. Vamos de inmediato con la reacción de nuestro panel político del día de hoy a las expresiones que acaba de hacer el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Obviamente no tengo que repetirlas, ustedes las escucharon, me gustaría la reacción, pero voy a darle el primer turno a Carlos Mercader. Gracias, Silmarí, por ese privilegio y buenas noches a todo el pueblo de Puerto Rico. Lo veo rojo. Siempre estoy rojo en estos momentos así, pero no tengo que decir lo siguiente. El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, es un gran alcalde. Es un alcalde que lleva, como lo dijo, 20 años de alcalde de ese municipio. Como yo bromeaba con Hugo, que San Sebastián uno llega allí, es como llegar a otro país, es llegar a otro lugar. Este es un lugar hermoso, él lleva una ciudad muy bien y me parece que, y gana contundentemente, es un alcalde que gana por 7, 8 mil votos de ventaja. Yo creo que es un alcalde importante dentro del PNP. Él estuvo en la asamblea del PNP, yo lo vi ese día allí. Así que yo creo que hay que escucharlo. Yo creo que lo que él está diciendo es importante. Yo creo que él representa una facción importante del electorado en Puerto Rico que se siente posiblemente abandonada quizás o despreciada por los partidos principales y me parece que su voz es importante. Y yo creo que, ¿verdad?, está de
cada uno de los líderes del PNP hacerle un acercamiento al alcalde, hablar con él, y él lo dijo aquí, él no va a dejar el PNP, él es estadista primero, como dijo aquí, esa entrevista que él dio. Pero fue claro al señalar que él no vota ni por Jennifer González ni por Pedro Pierluisi, así que incluso un buen candidato sería él para entrar en esa primaria. Incluso que hasta dejó abierto la posibilidad que la aspire, eso yo antes yo no lo había escuchado. Desde su punto de vista, ¿es un buen candidato para una primaria en el PNP? Eso tiene que analizarlo él. Pero yo a usted le pregunto como estadista que él es un gran alcalde, y si él entiende que él tiene el apoyo necesario, las primarias, cada cual, ¿verdad?, pone su nombre y aspira, y yo creo, y él ha sido, como te digo, un gran alcalde, tiene un gran récord, y yo creo, y sería formidable si él lo hiciera. Por lo que veo, usted votaría por él en unas primarias. Bueno, es que yo no sé, eso es tan hipotético, pero sí lo que tengo que decir. No, bueno, lo que pasa es que sería un gran candidato y uno tiene que analizarlo, es un gran candidato. Jorge Colbert. Bueno, primero, yo sí puedo asegurar categóricamente que siempre voy a ser popular y estado librista. Y que no va a votar por Jiménez. Ninguno de ellos, porque es algo genético. Lo mío es genético. Pero bueno, yo creo que las expresiones del alcalde de San Sebastián se tienen que tomar con mucha seriedad y no de manera liviana. Esto es un alcalde que gana por más de 7.000 votos, es un líder importante del PNP. Y más que su persona o sus expresiones, me parece que lo que él está recogiendo es el reflejo de una gran cantidad de líderes del PNP que sienten una enorme insatisfacción con el desempeño del gobernador y a la misma vez con la candidatura de Jennifer González, que está más pendiente a su propia figura que al resto de las necesidades de los pueblos. Y yo creo que él está expresando ese disgusto que él puede percibir. Esto es un alcalde que de la pandemia para acá levantó prácticamente su municipio sin ayuda del gobierno central en muchas ocasiones, y que es respetado por todos los sectores. Y yo por eso pienso que esa voz o esas expresiones que él ha hecho me parece que van a abrir una serie de heridas en el sentido de que hay otros líderes igual de insatisfechos en el PNP. Licenciado Hugo Rodríguez. Yo pienso que cuando un líder como este hace unas expresiones de esta naturaleza, no son improvisadas. Yo creo que ha escuchado, ha recogido opiniones y que está dando voz a quizás algún descontento que él ha escuchado. Me pareció que la pregunta importante que deja un poco difusa, no es si voy a votar en las primarias por ello, si voy a votar en la elección general cuando uno de los dos salga, y dos que se derivan de esa que ustedes las hicieron, usted se va a postular o usted se va para Proyecto Dignidad, o qué es lo que usted va a hacer, que lo dejó todo en el aire con esa frase de no se descarta nada. Ahora, creo que hay que ser consecuente en la vida. Si él estaba con Wanda Vázquez, que fue la reina de las imposiciones y de las limitaciones en el COVID, no estoy diciendo que buenas o malas, sino que las impuso, ¿cómo es que ahora ese es su fundamento para objetar a otra gente? Lo que resulta no ser su convicción para votar con los candidatos del PNP. Es lo que él plantea. Igualmente le tengo una pregunta a usted. Esta semana el licenciado Juan Dalmau, ¿verdad? Habló nuevamente del Movimiento Victoria Ciudadana y del PIB como una posible alianza, y yo todavía no lo entiendo, y todavía hablo con mucha gente en Puerto Rico que me dicen que no saben cómo eso se hace legalmente. Bueno, las alianzas son siempre válidas, pero cómo se hacen a nivel electoral es lo que no está claro. Pues mire, como está el ordenamiento, cada partido de esos dos que usted ha mencionado va a conservar su integridad organizativa. Abogando cada uno por el PIB va a aparecer en la papeleta como el PIB, y Movimiento Ciudadana va a aparecer como Movimiento Ciudadana, porque el ordenamiento no permite otra cosa. Lo que se impide son ahora mismo las candidaturas coaligadas, así que se puede hablar de algún tipo de arreglo para que en algunas candidaturas haya fortaleza en una de las columnas y en otras candidaturas haya fortalezas en otras, o para impulsar proyectos en común. Pero el que esté pensando que la integridad organizativa de esos dos partidos va a desaparecer, esa no es la manera en que se está. Pero tienen que presentar candidatos a la gobernación a ambos partidos, ¿no? Bueno, nadie está obligado a presentar candidatos a X o Y posición, excepto que son unos requisitos para la inscripción del partido una vez acabe el evento electoral. Este ciclo electoral, por lo que vimos hoy, va a ser bien candente. Creíamos que en el PNP iba a haber una primaria entre dos, y parece que va a ser una primaria entre tres. Bueno, ¿no creen ustedes que esto fortalece esa alianza de país que se está formulando, que están haciendo y desarrollándose? Déjame hacer algo rapidito y el permiso. No hay primaria todavía en el partido PNP. O sea, eso no es real actualmente. La realidad política esa no es. Hay un candidato a la gobernación que lo ha expresado públicamente y esa es la realidad. O sea, estamos creando aquí hipótesis sobre hipótesis sobre hipótesis. No hemos llegado la primera que la creó fue Jennifer González. Pero es hipótesis, no es real. Ella no ha dicho que va a aspirar.
O sea, ella no ha sido categórica. Que está considerándolo y está haciendo pero no hay peor. Por eso, pero no que no quiere ver. Bueno, pero no. El día que ella lo aspire, entonces a la realidad y sobre eso podemos, ¿verdad?, tener análisis, pero ahora mismo decir que hay una primaria en el PNP no es correcto. No, claro, eso no es correcto, pero que podría haber, sí es correcto. Sí. No, por eso, pero es que la premisa de la compañera es, yo pensaba que era una primaria entre 2 y ahora va a ser entre 3. Bueno, y esa es la premisa, y una premisa equivocada. Cuando regresemos, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, antes de pasar con Margarita, vamos a hablar de dos cosas importantes. El puente atirantado vuelve a dar de qué hablar nuevamente, y Tatito y Bukele, para que me cuenten. Regresamos, vamos con Margarita. En efecto, Silmari, tenemos una encuesta, claro, en la que preguntamos lo siguiente: ¿cómo cataloga usted el trabajo realizado en el puente atirantado hasta el momento? Inexistente sería una de las alternativas, lento o aceptable. Escanee el QR code en pantalla para que pueda participar. Volvemos contigo, Sid. Gracias, Margarita. Bueno, el puente atirantado en Naranjito, sabemos que lo cerraron por toda la controversia, que no estaba en las condiciones, se estaba haciendo un análisis, etcétera, etcétera. Ahora están hablando de que están considerando abrir un carril para que puedan transitar en las horas pico, pero aquí es un problema todo, o sea, si lo cierro es malo, entonces ahora lo voy a abrir y voy a abrir un pedazo, pero entonces no he acabado de hacer el estudio que estoy haciendo, no he decidido qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a arreglar, pero sí voy a abrir un carril. Entonces, díganme la reacción de ustedes, porque yo todavía no entiendo. Yo creo que el país está en las mismas, o sea, igual de esa enorme incertidumbre que hay, primero por la falta de información y en segundo porque me parece que el gobierno, para darle credibilidad a cualquier decisión que vaya a tomar, debe traer un ente externo, que podría ser el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, un ente profesional que pueda ayudar al gobierno con el peritaje necesario para determinar cuál es el curso de acción correcto. Lo que estamos viendo es improvisación y obviamente una enorme desconfianza del público. Aquí mismo en este programa se ha dicho que el Colegio de Ingenieros está trabajando ahora mismo actualmente. Es más, el ingeniero Carrasquillo, que quizás no está públicamente hablándolo, pero es él la persona que el Departamento de Transportación y Obras Públicas ha seleccionado para que haga todo el due diligence. Pero deben abrir un carril si todavía no han comenzado a arreglar o si está en unas condiciones que ameritaba que lo cerraran, deben abrir un carril si no lo han arreglado. Yo creo que, como dije en el turno anterior, hay que ser consecuentes. Si en aquel momento representaba un problema de seguridad y había que cerrarlo, entonces no entiendo la explicación para que lo hayan abierto sin que se haya puesto ni siquiera un clavo allí para reparar esa condición de seguridad. Eso hay que explicarlo. Correcto. Bueno, yo quiero que si me ponen en pantalla ahora, para una reacción breve, la foto del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, con el presidente de El Salvador, Bukele. Así que la reacción primera suya de Colbert, ¿cómo ve este tipo de... O sea, ¿cuál es el propósito? Bueno, la actividad ¿un mensaje que se lleva? Bueno, la actividad era de los presidentes de los cuerpos legislativos en diferentes países de Latinoamérica. Exacto, pero se fue a retratar con Bukele. Por supuesto, el presidente los invitó y ellos acudieron y se tomaron esa foto. Yo, por lo menos, personalmente, de lo que conozco del desempeño del presidente Bukele, es bien controversial, particularmente por decisiones que bajo nuestro Estado de Derecho sería violatorio de derechos civiles y constitucionales de miles de ciudadanos. ¿Debió haberse retratado y posteado la foto con Bukele, sí o no? Es una decisión del presidente de la Cámara. Carlos Mercader. Bueno, yo creo que, o sea, si tienen la oportunidad de conocer a un presidente que hoy en día posiblemente uno de los presidentes más populares del mundo, por todos los cambios que ha hecho en El Salvador, pues no tiene nada malo. Hugo. Yo creo que a lo mejor él tiene que estar contestando más preguntas de por qué se retrató con Tatito Hernández. Bueno, eso no fue también cuando se retrató en Nicaragua. ¿Quién se fue que se fue a retratar con ellos? Del Partido Independentista, que se fueron a retratar con el presidente de Nicaragua. Que trabajaron para Ortega. Sí. Con Daniel Ortega. Que trabajaron por Ortega. Y hay fotos de Obama con Ortega y con Chávez y todo eso también. Pues entonces está bien que se retrate con Ortega. La delegación de Hugo trabajó por Ortega. Fue a una asamblea de la General de la OEA como delegación de Nicaragua. No, fue una vista de la CELAC. La delegación de Nicaragua le cedió un turno para que el partido se expresara. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Vamos con Kimberly. Gracias, Madrid. Tras la quiebra de uno de los bancos más poderosos de Estados Unidos, expresó el presidente Joe Biden y pide confianza. Pero ¿cuán estable están los bancos en la isla? Lo analizamos, pero antes paso contigo, Margarita.